Hola amigos, soy Misraín Damián Casas, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy vamos a explicar la fuente de corriente usando transistores. Fuente de corriente constante con transistor. Leamos lo que nos pide el enunciado. Ejercicio número 1. Calcule la corriente constante I en el circuito. Podemos apreciar en el circuito la resistencia número 1 equivale a 5.1 kiloohmios, la resistencia 2 5.1 kiloohmios, la resistencia del emisor 2 kiloohmios, una fuente de menos 20 voltios y la corriente a hallar. Para desarrollar el circuito primero debemos de identificar cuánto equivale el voltaje de la base. Para ello podemos desglosar esta rama y nos daría este siguiente gráfico, donde nos dan la resistencia 1, 2 y el voltaje de la base. Si nos fijamos bien, el voltaje de la base es igual al voltaje de la resistencia número 1. Para ello podemos hallar usando división de tensión, donde nos dicen que el voltaje de la base va a ser igual a la resistencia 1 por menos voltaje EE entre la suma de las dos resistencias, donde el voltaje BE es a los menos 20 voltios. Reemplazando los datos nos dan que el voltaje de la base es igual a menos 10 voltios. Ya teniendo el voltaje de la base, podemos hallar ahora el voltaje del emisor. El voltaje del emisor va a ser la diferencia de voltaje entre el voltaje de la base menos el voltaje base emisor. Claramente se aprecia donde nos dicen voltaje del emisor es igual al voltaje base menos los 0.7 voltios, que es el voltaje base emisor. Reemplazando estos datos podemos hallar donde el voltaje emisor es igual a menos 10.7 voltios. Ya teniendo estos datos, ahora podemos hallar la corriente del emisor. Para ello, nos dice que la corriente del emisor es igual al voltaje del emisor menos el voltaje EE, que son los menos 20 voltios, entre la resistencia del emisor. Reemplazando esos datos, hallamos que la corriente del emisor es igual a los 4.65 miliamperios. Ahora, si nos fijamos bien, la corriente del emisor se aproxima mucho a la corriente del colector, y la corriente del colector es la corriente que nos piden hallar. Por ende, podemos determinar y decir que la corriente es igual a los 4.65 miliamperios.